Notícia de darrera hora. Ens informen que l'estadi de la ciutat alemana de Hannover, on tenia que jugar la selecció de futbol d'Alemanya i Holanda, ha estat evacuat, pareix que per una alarma terrorista. En aquest moment no tenim més informació, però la donarem més endavant en el nostre programa TOC 4. I ara seguim a l'Avui Actualitat i seguim amb Fernando Navarro, cap de llista de Ciutadans a les eleccions del 20 de desembre. Bon vespre, señor Navarro. Buenas noches. Buenas noches. Acabamos de oír la noticia de que el partido Podemos presentará de cabeza de lista de número 1 a un juez. ¿Qué opinión le merece? Bueno, con respecto al señor Illanes, poco tengo que decir porque realmente no lo conozco de nada. Puesto que es un magistrado de la audiencia, entiendo que será una persona muy preparada. Ahora bien, en cuanto a nuestro planteamiento, al planteamiento de Ciudadanos, en el que uno de los grandes problemas de España es la escasa independencia del Poder Judicial, esto no es muy estimulante realmente. Nosotros en las propuestas de renovación y de cambio institucional que presentamos el pasado 7 en Cádiz, incluíamos algunas cosas referentes a esto. Por ejemplo, pedimos que todo juez que intervenga en algún partido político, después de su retorno a su profesión, pase al menos un periodo de carencia de 2 años. Le impedimos también que forme parte que pueda ser presidente del Tribunal Supremo. Y le impedimos también que pueda ser miembro del Tribunal Constitucional. Es decir, intentamos establecer una serie de garantías que impidan, como hemos visto en ocasiones anteriores, el caso más famoso fue el del señor Garzón, que fue como número 2 de la lista de Felipe González, se le había prometido una serie de cosas que no se le cumplieron, volvió enfadado y pues acabó levantando todo lo del GAL, que esto fue muy beneficioso, pero realmente queda claramente enturbiada la imparcialidad que se le supone. También hay que decir, por cierto, que ha sido impuesto por encima de la candidata que había salido en primarias, lo cual tampoco es muy estimulante para la democracia de los partidos. Señor Navarro, las encuestas les dan a ustedes 2 diputados por las Islas Baleares. ¿Usted se cree las encuestas? Toca decir ahora que la verdadera encuesta es la del día 20. Pero lo que sí reflejan las encuestas realmente es una tendencia, y Ciudadanos en esa tendencia va en alza. Ahora yo creo que nadie duda que las generales va a ser una cosa de 3 partidos que van a estar en muy poco, en un margen muy estrecho. Y en ese sentido pues estamos muy contentos. Además esta encuesta, la que salió en la última hora, sí, señor, da cosas interesantes. Por ejemplo, nos daba los primeros en intención directa, luego los resultados evidentemente hay que cocinarlos. Y luego nos daba una buena valoración en general. Creo que esto se debe, entre otras cosas, a que nuestros cargos electos están haciendo un trabajo muy bueno y la gente lo aprecia. Sin embargo, si extrapolamos los resultados de las últimas autonómicas, el PP obtendría con los mismos resultados de las autonómicas 3 diputados a Madrid. Sí. El PSIP obtendría 2 y obtendrían 1 més el PI y Podemos. Ustedes no tendrían. Estoy hablando de si se dieran exactamente los mismos resultados que las últimas autonómicas. ¿Cómo es posible que con estos resultados ustedes no entran ni siquiera y que con las encuestas ya le den 2? Para empezar, porque recuerde que solo nos presentábamos en Mallorca, y dentro de Mallorca solo pudimos hacer campaña, porque realmente salimos muy tarde a escena, digamos, pues prácticamente en Palma. Al presentarnos aquí, a ser circunscripción única, ya contamos con los votos de Menorca e Ibiza. Esto para empezar. Las cosas, por otra parte, como decía antes, ya estamos en instituciones, nos hemos dado a conocer, la gente ha podido ver nuestro trabajo y las cosas han cambiado. Las elecciones pasadas catalanas también han sido un hito a nuestro favor, es decir, es perceptible que la gente empieza a ver a Ciudadanos como una alternativa real. Y entonces sí que realmente extrapolar los resultados de las autonómicas creo que en este caso no tiene mucha validez. Y será, señor Navarro, y perdóneme, que las elecciones del 20 de diciembre votarán los ciudadanos de las Islas Baleares a Albert Rivera y no a Fernando Navarro. Pero yo estoy encantado de que sea así, porque nuestro candidato es muy potente, es decir, esto no hay ningún inconveniente, evidentemente, dicho medio en broma. Espero que la gente de aquí entonces, los que todavía no me conocen, me puedan conocer. Espero que les convenzamos con nuestros argumentos, pero es innegable que tenemos un candidato nacional muy fuerte, que es muy valorado por la gente. Y el candidato nacional debe ser muy fuerte porque tiene razones muy fuertes que plantea la ciudadanía. Díganos, si puede ser, 3 razones para que la ciudadanía vote a Ciudadanos.
Mira, yo creo que es evidente y mucha gente se ha dado cuenta que las cosas no estaban funcionando del todo bien y que hay varias crisis superpuestas. Es decir, a la crisis económica de la que más o menos estamos saliendo del ciclo, pero manteniendo muy graves problemas estructurales. Por ejemplo, tenemos unos datos de paro que no son aceptables en un país europeo. Tenemos un problema de productividad, que la productividad no crece en España. Aunque la economía crezca, porque pues el ciclo se torna ascendente, no acaba de crecer. Y luego tenemos un problema de déficit exterior, que al final acabamos siempre endeudados con el exterior. Superpuesto a esto hay un problema grave político. Es evidente que en muchos sentidos la democracia se ha convertido en una partitocracia. Los dos grandes partidos se han deteriorado, se han convertido en unas estructuras obsoletas. La corrupción es un síntoma. Han colonizado muchísimas partes de la vida social, las finanzas, la banca, el poder judicial. Es evidente que es necesario abrir ventanas. Pero sobre todo, frente a todo esto, lo que ofrecemos es un cambio integrador, es decir, que busca grandes acuerdos, que no pretende romper, que no busca la confrontación. Es decir, el cambio sensato que proponemos es un lema bastante ajustado. ¿Ese cambio significa también cambiar la Constitución? ¿Y en qué camino? Sí. Bueno, de hecho, en las propuestas que le decía que presentamos el día 7 había propuestas muy concretas. Algunas han gustado, otras no, pero están ahí, porque realmente nosotros a lo largo de todo este año hemos ido lanzando nuestras propuestas, las económicas, las fiscales, y seguiremos con las de educación, por ejemplo. Pero concretamente de reforma de la Constitución, hemos presentado algunas muy concretas. Por ejemplo, la supresión del Senado. El Senado será sustituido por una especie de colegio de los presidentes de comunidades autónomas que decidirán sobre los asuntos que afecten específicamente a la organización territorial. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial lo eliminamos, lo sustituimos por el presidente del Tribunal Supremo, ayudado por 2 delegados. Suprimimos las diputaciones provinciales porque creemos que es muy necesario, junto a recaudar mejor impuestos, no más, eliminar duplicidades, gestionar más eficazmente los recursos. Es decir, hay una serie de reformas también. Por cierto, la forma de elección en el Congreso la cambiamos, nuestra propuesta, quiero decir, cambia totalmente. Nosotros proponemos que la mitad de los diputados sean elegidos por circunscripciones únicas, al modo anglosajón, es decir, en cada circunscripción saldrá el candidato más votado, y la otra mitad, pues al modo actual, al modo mayoritario, pero con circunscripción única en toda España. Es decir, son cambios profundos. ¿Y estos cambios profundos que ustedes presentan en las elecciones son condición sine qua non para pactar un posible futuro gobierno, sea con el PP o sea con el PSOE? Me gustaría de todas maneras cambiar un poco el escenario en esto, es decir, porque siempre se nos intenta decir ¿con quién vas a pactar? ¿Con el PP o el PSOE? Como quien dice, ¿quién quieres más, a papá o a mamá? Vamos a cambiar el escenario porque en este momento ya estamos pues al nivel del PSOE. Algunas encuestas nos dan que lo hemos adelantado, con lo cual a lo mejor es el PSOE el que tiene que proponer o a lo es el PP. En fin, la cosa está más abierta que eso de todo. Pero, por supuesto, nosotros no aspiramos a cargos, eso lo hemos dejado muy claro tanto en Andalucía como en Madrid. Y para pactar con nosotros habrá que aceptar pues una serie de condiciones. Ya veremos las que son. Realmente no sé cuáles serán líneas rojas u otras. Señor Navarro, usted ha estado en el centro de la polémica estos últimos días por la denuncia, si me lo permite decir de esa manera, de Podemos. Le han recordado que usted era el gerente del Hospital de Inca en el momento que murió el inmigrante Alfapam. Incluso en la visita de Albert Rivera el último viernes aquí a Mallorca, escenificaron el Parlamento entregándole esa denuncia, entregando al señor Rivera el vídeo producido por Alberto Jarabo, el cabeza de lista de Podemos, sobre este tema. Usted es el centro de la polémica. ¿Qué tiene que decir sobre este tema? Bueno, primero separar las dos cosas. Si le parece, empiezo. Los hechos que rodearon el fallecimiento del señor Alfapam son conocidos y muy mal conocidos, por otra parte. Básicamente, resumiendo mucho, en febrero o marzo de 2013 falleció una persona que había sido tratada en el Hospital de Inca, de tuberculosis. Como esta persona era emigrante ilegal y como un año antes se había aprobado un decreto que restringía la asistencia sanitaria a los emigrantes ilegales, inmediatamente se desató una campaña
que pretendía unir ambos hechos, digamos, ¿no? Pues se restringe la asistencia, luego no le han dado asistencia, luego ha muerto. Entonces, más o menos y de forma difusa, esta es la campaña que de manera muy virulenta se lanzó. Pero el problema es que la campaña el eje de la campaña era falso, porque al paciente se le había atendido. El paciente fue atendido tanto en atención primaria como en el hospital de Inca. De hecho, no solo se le había atendido, sino que fue el hospital de Inca el que fue a buscarlo, porque se detectó por un caso de unos niños que se les había detectado tuberculosis, interrogados los padres, se supo que había más gente conviviendo con ellos, se puso en contacto con Salud Pública con el Ayuntamiento de Muro, se detectó al señor Alfapam, que fue al centro de salud. Es decir, no solo la sanidad balear rechazó al paciente, sino que fue a buscarlo. El paciente falleció porque no se le detectó la tuberculosis, es decir, esto fue una desgracia y esto es así. A partir de esto se generaron dos querellas. Una querella en Palma, pues nos afectaba a varios altos cargos de sanidad y a mí, al consejero, al director general de Salud Pública, al del IFSalud y a mí, y otra en Inca. La de Palma tuvo muy poco recorrido porque la Fiscalía inmediatamente emitió un informe demoledor diciendo que en toda su carrera no había visto nunca un caso tan descarado de manipulación, quedó archivada, y la de Inca se presentó contra un médico de urgencias y un enfermero de triaje por si podía haber existido una mala praxis o lo que fuera. Esta fue inicialmente archivada y luego se reabrió por la audiencia y en ese momento está en esta fase. Es decir, esto está así. Perdone, pero a usted le cesaron. A mí me cesaron, sí, pero debe quedar claro también que ni a mí ni a los de la querella de Palma nos llegaron ya no a imputar, sino ni siquiera a llamar como testigos. Es decir, sí, yo fui cesado. Yo creo que la gente que trabaja en sanidad y en general la gente de Mallorca sabe lo que pasó. Es decir, el consejero de entonces usó el hospital de Inca como un cortafuegos. Esto fue así, como una cabeza de turco, diciendo, uy, que esto no nos llegue. En lugar de defender la actuación de fue muy responsable por todas las partes, porque al final se proyectó una imagen de la sanidad balear pues preocupante, como gente que rechazaba en urgencias a la gente. Mire, en los servicios de urgencias de los hospitales de Baleares jamás se rechazaba a nadie, jamás. Entonces, esto es así. Entonces, esta es la parte de la desgracia. Ahora, esta desgracia se pretende usar para sacar votos. Pero no tiene nada que ver con la propuesta de Ciudadanos. La propuesta de Ciudadanos en cuanto a atención sanitaria a inmigrantes, es la que recomienda la OMS y la que está siendo practicada en toda Europa. O sea que, en fin, es lo que digo, es usar una desgracia para sacar votos y pues no es una forma muy limpia de hacer política, en mi opinión. Señor Navarro, hemos hablado hace unos momentos sobre la reforma de la Constitución. Todos los partidos políticos de las Islas Baleares dicen unánimemente que hay que introducir en la Constitución o donde sea que la financiación de las Islas Baleares sea más equilibrada, que estemos en el mismo nivel que otras regiones de España. Incluso el PSOE está introduciendo el tema de la insularidad en su reforma de la Constitución. Ustedes, Ciudadanos, la financiación de las Islas Baleares, ¿cómo la contemplan? Bueno, mire, nosotros lo que proponemos es no solo Baleares, sino toda España, que los servicios básicos estén garantizados y que haya un fondo de cohesión que garantice esos servicios básicos y una financiación equivalente en toda España. Esos servicios básicos, como mínimo, son educación y sanidad. Es decir, se tiene que definir una cartera de esos servicios básicos, en sanidad una cartera de prestaciones que tiene que ser igual para toda España. Si una comunidad quiere dar servicios por encima de esa cartera, lo tendrá que hacer acudiendo a su propia capacidad impositiva y financiación. Pero lo que es esa cartera tiene que ser igual en toda España. Esto lo tenemos muy claro y eso es lo que defendemos. Por supuesto, nosotros defendemos las peculiaridades de Baleares. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta la insularidad, tenemos que tener en cuenta la conectividad. Para nosotros la conectividad es lo que para otras regiones es el AVE. Es decir, para nosotros los vuelos es un aspecto absolutamente esencial. Oí que el otro día el señor Socias proponía una tarifa plana, pues parece razonable, sentémonos y hablemos de estas cosas. Señor Fernando Navarro, candidato, cabeza de lista de Ciudadanos para las Islas Baleares en las elecciones del 20 de diciembre, le invito, como a todos los candidatos, a través de la Cámara número 3, dirigirse a los ciudadanos sin pedir el voto, que aún está prohibido.
Nuestra alternativa, como he ido diciendo un poco a lo largo de la intervención, nosotros somos una alternativa de renovación, pero no de ruptura. Esto es importante. Nosotros creemos que estamos en una situación difícil, que en cierto sentido estamos en el momento de una segunda transición, que es posible hacer, pero que hay mucho trabajo que hacer. Y ese trabajo solo lo podemos hacer a través de grandes acuerdos de Estado y grandes consensos. Pero tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos. Tenemos que tener muy claro, por ejemplo, que es esencial una reforma del sistema educativo. Una reforma que no sea solo para una legislatura, sino para una generación. Tenemos que hacer serias reformas que nos permitan que el paro estructural de España ya no sea un 20%, un 17%, sino que baje a niveles europeos. Tenemos que superar la precariedad laboral y este nuevo fenómeno de los trabajadores pobres. Tenemos que limpiar las instituciones, sinceramente. Tenemos que abandonar conseguir limpiar la corrupción, y esto no solo se consigue penalmente, que también, sino también creando unas nuevas reglas de juego en las instituciones y unos nuevos valores. Señor Navarro, muchas gracias y, como decimos a todos los candidatos, mucha suerte. Muchas gracias.